En el año de 1918, la Primera Guerra Mundial terminó, la Entente o los aliados conformados por Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso, Serbia, Estados Unidos, y entre otros países, habían ganado la guerra contra Alemania y el resto de las potencias centrales, conformados por el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano. Firmándose el tan conocido Tratado de Versalles en 1919, el cual castigaba y humillaba por completo a los países perdedores del conflicto, pero más en especial a Alemania, obligándolo a la pérdida de partes de su territorio, la devolución de territorios arrebatados a otros países, la reducción y limitación de su armamento y personal militar, y por si fuera poco, Alemania fue declarado como único responsable de la guerra, por lo que se le impuso el pago de enormes sumas de dinero por las reparaciones a los países aliados, lo que terminó provocando una inestabilidad total en Alemania, hundiéndolo en una crisis no solamente económica, sino también política y social, acabando con la gloria y el esplendor de Alemania, pero también generando un profundo odio y resentimiento hacia los aliados, resentimiento que una persona aprovecharía para escalar en el poder y provocar una segunda guerra, que sería mucho peor que la primera. Y en este video vamos a explicar cómo es que lo logró. Esta es la historia de cómo Hitler llegó al poder. Capítulo 1. La República de Weimar y la crisis en Alemania. Para entender un poco cuál fue el camino de Hitler hacia el poder en Alemania, es importante entender la situación en la que se encontraba el país en ese entonces. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania era un imperio, el Imperio Alemán, gobernado por Guillermo II. Sin embargo, luego de su derrota en la guerra y las sanciones impuestas por los aliados, provocaron una gran crisis en el país, provocando que el Imperio Alemán se destruyera por completo luego de que Guillermo II fuera obligado a renunciar a su cargo. Ahora estableciéndose en Alemania, una república federal con una constitución democrática, formándose así la República de Weimar, nombre que se le dio porque fue en la ciudad de Weimar en Alemania donde se estableció la nueva constitución, la cual buscaba defender los derechos y las libertades fundamentales, así como otorgar amplios poderes al presidente. Sin embargo, este nuevo sistema de gobierno no lo tendría nada fácil. Como ya sabemos, el país se encontraba en un caos total, sufriendo de una gran crisis económica, que provocó el incremento del desempleo y la pobreza, provocando a su vez una grave recesión política y social. Y, por si fuera poco, este gobierno no contaba con el apoyo del pueblo alemán, quien tenía mucho resentimiento y odio, viendo esto más como una humillación que otra cosa, deseando volver al imperio. Esto debido a que muchos consideraban que el gobierno socialdemocrático era el verdadero culpable de que Alemania haya perdido la guerra. Capítulo 2. Los movimientos políticos y el surgimiento del NSDAP. Tras el aumento de la crisis en el país, y la pérdida total de la confianza en la República, surgieron diversos movimientos políticos tanto de izquierda como de derecha que buscaban reemplazar a la República de Weimar. De los movimientos políticos más importantes, teníamos a la KPD o el Partido Comunista de Alemania, los cuales, inspirados por la revolución bolchevique en Rusia, eran un partido que abogaba por una revolución y la instauración de un Estado socialista. Fue uno de los partidos más influyentes, especialmente entre la clase trabajadora, y a menudo tenían enfrentamientos violentos con los grupos de derecha. Teníamos también al SPD o el Partido Socialdemócrata de Alemania, el cual era un partido que defendía la democracia parlamentaria y las reformas sociales. Sin embargo, aunque estaba ganando mucha influencia en el país, su incapacidad para resolver eficazmente la crisis económica hizo que perdiera todo el apoyo y la popularidad que tenía frente a otros movimientos políticos. También teníamos a el Centrum o el partido de centro, el cual representaba los intereses de los católicos alemanes y era un partido que buscaba mantener la estabilidad y el orden en el país. Sin embargo, siempre se encontraba atrapado y superado por los movimientos de izquierda y derecha. También teníamos varios partidos conservadores y nacionalistas, como es el caso del DNVP, que es el Partido Nacional del Pueblo Alemán, los cuales eran partidos que añoraban y deseaban el regreso del Imperio Alemán, criticando fuertemente a la República Democrática, buscando un gobierno más autoritario y nacionalista.
Pero de entre todos estos movimientos políticos, surgió el más importante y el que al final terminaría por superar a todos estos partidos políticos, y ese partido político se trataba de la NSDAP, o el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o mejor conocido como el Partido Nazi. ¿Y dónde aparecería el protagonista de este video? Adolf Hitler. El partido nazi fue fundado en 1919 y como tal Hitler no fue su creador ni su primer líder. El primer líder de este partido fue el político alemán Anton Drexler, el cual se convertiría en el mentor político de Hitler. Este partido defendía diversas ideas, desde una hostilidad y repudio al Tratado de Versalles, así como una preocupación por los cambios morales y culturales de la nación, pero sobre todo defendían el antisemitismo extremo, el cual era un odio y prejuicio intenso, pero sobre todo violento hacia los judíos. Paralelamente, durante la creación de este partido político, Hitler había llegado a Múnich, donde después de haber servido como mensajero durante la Primera Guerra, ahora que ésta había terminado, se encontraba trabajando como oficial de instrucción en el Departamento de Información, en donde su principal labor era el de animar a los soldados alemanes, fomentando el nacionalismo y el anticomunismo en ellos, pero aparte de eso también tenía la labor de infiltrarse en pequeños partidos políticos. Fue a través de este trabajo que Hitler conoció el partido nazi, asistiendo por primera vez a una de sus reuniones, reunión en la cual entabló una conversación y compartió ideas y puntos vistas con el orador principal del partido y con el mismísimo Anton Drexler, el cual, impresionado por los puntos de vista de Hitler y por los conocimientos políticos que tenía, así como de sus increíbles habilidades oratorias, lo invitaría a unirse al partido y Hitler terminaría aceptando y formando parte del partido nazi. Capítulo 3. El ingreso de Hitler al NSDAP, y cómo se convirtió en líder del partido nazi. Hitler, tras unirse al partido, formaría parte del comité del partido nazi, y rápidamente se daría cuenta de la mala organización que el partido tenía, por lo que usando sus conocimientos políticos y habilidades de oratoria, decidió transformar por completo el grupo, encargándose del reclutamiento de nuevos miembros y de la propaganda del partido, promoviendo el movimiento y los ideales políticos del partido nazi, ganándose la confianza no solo de la gente, sino también de los miembros principales del partido político, rápidamente volviéndose un miembro indispensable y muy importante para el partido nazi. El 24 de febrero de 1920, Hitler presentaría el programa de 25 puntos del partido nazi, el cual consistía en establecer los puntos claves y objetivos del partido político, en donde buscaban la unificación de todos los alemanes, la derogación del Tratado de Versalles, la adquisición de territorios o la expansión alemana, la exclusión de judíos de la ciudadanía, así como la nacionalización de empresas y beneficios sociales. El programa sirvió como base para la propaganda y la movilización del partido, atrayendo a una amplia base de seguidores y allanando el camino para el ascenso al poder de este partido político. Tras presentar este programa, Hitler impulsaría una reforma en la estructura del partido, cambiando el Comité Democrático por un único líder que tuviera todo el poder del partido político. Sin embargo, el resto de los miembros rechazaría esta propuesta, así como también rechazarían otra propuesta por parte de Hitler de fusionarse con otro partido, lo que provocaría que Hitler, al no sentirse apoyado, terminaría por renunciar a su cargo, amenazando con que solo volvería si lo convertían en el líder del partido. Al final, tanto Anton Drexler como el resto de los miembros del partido terminarían por aceptar las condiciones de Hitler, debido a que no les convenía que un miembro tan importante como él, que sabía cómo manejar a las masas a través de sus discursos, que arregló la organización del partido, que logró conseguir muchos nuevos seguidores y mejorar la reputación del partido nazi, se marchara, temiendo que sin Hitler, el partido político decayera gravemente. Aparte, tras haber mencionado todo lo que había hecho Hitler por el partido político, ellos confiaban en que Hitler llevaría al partido nazi por el buen camino y que éste se encontraba en buenas manos. Hitler ahora tenía poder total del partido nazi, pero ¿cuáles eran sus ideales? ¿Qué tanto cambiaría el partido nazi con Hitler al mando? Pues recordemos que el partido nazi, antes de que Hitler llegara al poder, tenía ideales extremadamente nacionalistas, racistas y antisemitas, y Hitler compartía estos ideales, por lo que cuando llegó al poder del partido político, lo que hizo fue ampliar y promover todavía más estos ideales.
Como tal podemos que Hitler tenía una visión racista del mundo, ya que él creía que las personas se separaban en dos razas, la raza superior y la raza inferior, es decir un grupo gobernante y un grupo subordinado, y para Hitler la raza alemana era la superior y la que debía gobernar por encima de todas, bajo el nombre de raza aria. Para Hitler, los que formaban parte de la raza inferior o los que consideraba que no encajaban en su idea de la raza aria, eran los discapacitados, los homosexuales, los romaníes, los sinti, y otras minorías que Hitler consideraba como asociales. Pero sin duda un grupo que se llevó el principal odio, discriminación y repudio de Hitler y su partido, fueron los judíos, los cuales eran vistos por Hitler como la principal amenaza de su idea de la raza aria alemana, promoviendo el antisemitismo extremo y violento. Pero, ¿por qué el odio intenso de Hitler hacia los judíos? ¿Porque los consideraba una amenaza para sus ideales? Bueno, primero hay que saber que este odio a los judíos, no lo inició Hitler, desde antes ya existía un repudio y una discriminación hacia los judíos, lo que hizo Hitler fue intensificarlos y usar estos prejuicios ya existentes hacia los judíos como un pretexto para culparlos de los problemas que sufría Alemania en ese entonces. Por ejemplo, Hitler culpaba a los judíos alemanes de haber traicionado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, propagando la teoría conspirativa de que Alemania durante la Primera Guerra Mundial había sido afectado internamente por alemanes judíos, socialistas y comunistas, pero principalmente judíos. Obviamente esto es solo una teoría conspirativa sin fundamentos, pero fue suficiente para que los alemanes culparan de toda la crisis que vivía el país a los judíos. En pocas palabras, Hitler los usó como chivo expiatorio y para que los alemanes se unieran contra un enemigo en común, aprovechando la desesperación y el resentimiento de la gente. Pero aparte de eso, Hitler también quería deshacerse de los judíos y de esos grupos que consideraba inferiores porque al ser alemanes que compartían nacionalidades, ideologías y religiones, no los consideraban alemanes puros, no eran alemanes que poseían esa pureza racial que Hitler quería. Para él, estos alemanes manchaban la raza aria que Hitler buscaba. Es por estas razones que Hitler los consideraba una amenaza, pintándolos como una fuerza maligna que buscaba controlar el mundo y corromper a la sociedad alemana. Capítulo 4. La Revolución de Múnich. El 8 de noviembre de 1923, ocurriría un intento de golpe de Estado por parte de Hitler y el partido nazi, con el objetivo de derrocar la República de Weimar, que como sabemos, la razón por la que se crearon tantos movimientos políticos en esos años, fueron para reemplazar a la República de Weimar. Sin embargo, Hitler quería reemplazarla a través de la fuerza bruta y la violencia. Para la realización de este golpe de Estado, Hitler no lo hizo solo, sino que él y su partido recurrieron a la ayuda de otros nacionalistas que apoyaban la causa de Hitler, como fue el general Ludendorff, un militar y político nacionalista, y las Sturmabteilung, también conocido como la SA, una milicia voluntaria vinculada al partido nazi, los cuales eran comandados por Ernst Röhm. Todos en conjunto elaborarían el plan del golpe militar a la República de Weimar. Para agosto de 1923 el plan ya estaba completamente definido, se estaban reuniendo las tropas, las armas y el transporte necesario para el golpe de Estado, esperando la señal para dar comienzo con el plan. Esa señal no llegaría hasta noviembre de 1923, sin embargo, los problemas no se harían esperar para este intento de golpe de Estado. Para empezar, muchas de las tropas comenzaron a tener dudas sobre el éxito de este golpe de Estado, al enterarse de que las fuerzas armadas alemanas defenderían el gobierno de Weimar, el cual era el reemplazo del ejército imperial alemán, que, si bien se encontraba bastante limitado debido a los acuerdos del Tratado de Versalles, aún con todo eso era superior al ejército revolucionario que había elaborado Hitler debido a la experiencia de combate que poseían. Sin embargo, Hitler creía en el éxito del golpe del Estado y decidió seguir adelante con el plan. Fue así como el 8 de noviembre de 1923, Hitler entró en una cervecería de Múnich, donde von Kahr pronunciaba un discurso. Fue ahí donde Hitler, luego de tomar una cerveza, estampando la jarra contra el suelo y dejando a la vista el símbolo del partido nazi frente a todos los expectantes, declaró su intención de tomar el gobierno e iniciar una revolución nacional.
Fue así que el golpe de estado empezaría, siendo por este suceso que sería conocido por muchos como el Putsch de la cervecería, declarándose un gobierno provisional en esa misma cervecería, mientras que las tropas del partido nazi con el apoyo del SA, ocuparían varios cuarteles del ejército de la República de Weimar, así como varias comisarías, tomando de rehenes al político alemán Gustav von Kahr, y a sus dos hombres de confianza, dos generales de las Fuerzas Armadas alemanas, llamados von Lossow y von Seisser, los cuales fueron liberados tras comprometerse a formar parte de la Revolución Nacional, pero sin embargo se trataría de un engaño y aprovecharon la mínima oportunidad para escapar y comandar a la policía y a las Fuerzas Armadas alemanas, reagruparlos y acabar con la revuelta de Hitler. En la mañana del 9 de noviembre, el intento de golpe de estado continuó. Ahora las hay miembros del partido nazi, siguiendo las órdenes de Hitler, marcharon hacia el Ministerio de Defensa, con el objetivo de tomarla. A lo largo del camino, muchas otras personas se unieron a la revolución y a la causa de Hitler. Sin embargo, la multitud se toparía con un bloqueo hecho por policías y soldados, en el cual un disparo terminó por desatar el caos y una batalla entre ambos bandos, donde saldrían victoriosos las Fuerzas Armadas y los policías de la República de Weimar. Lamentablemente, la batalla no quedaría sin bajas, muriendo 12 miembros del partido nazi y 4 policías. Hitler durante el combate terminaría resultando herido y escapando del conflicto, provocando que las tropas revolucionarias sin un líder, terminaran por disiparse y el golpe de estado fuera un completo fracaso. Tras esto, Hitler pasó 2 días escapando y ocultándose de las autoridades de la República, hasta que al tercer día fue encontrado y capturado, siendo juzgado por alta traición. Y no fue hasta el 1 de abril de 1924 que Adolf Hitler sería condenado a 5 años de prisión. Lo que parecía ser el fin de su carrera política, pero las cosas estaban lejos de terminar. Capítulo 5. El regreso de Hitler y la reconstrucción del partido nazi. Mientras Hitler se encontraba en prisión y con los miembros del partido nazi dispersados tras el fracaso del golpe de estado, el partido político tendría como líder temporal a Alfred Rosenberg, un político y escritor que lamentablemente no pudo mantener unido lo poco que quedaba del partido político alemán, el cual terminaría por dividirse en diferentes grupos pequeños. Mientras el partido político alemán parecía desaparecer, el 20 de diciembre de 1924, Hitler sería liberado de prisión, una liberación muy temprana ya que se supone que Hitler debía cumplir una pena de 5 años, y al final terminó saliendo meses después del golpe de estado, lo cual, si bien es bastante polémico, lo es más la sentencia de 5 años que le impusieron, ya que muchos consideran esta sentencia como una farsa o una burla, ya que no se entendía como el principal responsable del golpe de estado que provocó la muerte de 4 policías y varios miembros del partido nazi, sea condenado solamente a 5 años. El encargado de imponer esta sentencia fue el juez Georg Neitard, el cual su argumento para la sentencia fue que el acusado había actuado con un ánimo puramente patriótico y por los motivos más nobles y desinteresados. Por si fuera poco, no es como si esos meses en prisión para Hitler hayan sido horribles, al contrario, durante su tiempo en prisión Hitler gozaba de agradables condiciones de vida, siendo alabado tanto por los reclusos como por las guardias. Siendo admirado por muchos, de entre los que destacan el político alemán Joseph Goebbels, el cual dijo que Dios le había dado a Hitler el don de la palabra para que exprese el sufrimiento de todos los alemanes. Al final, por muy polémico que haya sido, Hitler salió de prisión y se demostró, a pesar del fracaso de su golpe de estado y a pesar de haber terminado en prisión, todavía tenía mucha gente que lo apoyaba y seguía creyendo en sus ideales, y ahora que se encontraba libre, Hitler tenía que comenzar con la reconstrucción de su partido, empezando de cero y entendiendo que no puede tomar el poder por la fuerza, sino que tendría que hacerlo de manera política y democrática. El primer paso para esta reconstrucción fue convencer al canciller de Baviera para que levantara la prohibición del partido nazi, permitiéndole participar en temas políticos. El segundo paso era volver a unir al partido nazi. Es así que el 14 de febrero de 1926, Hitler organizó la conferencia de Bamberg, donde reunió a los miembros de la dirección del partido nazi con el objetivo de reunificar y reorganizar el partido, unificando las facciones socialistas y nacionalistas del partido y estableciendo un plan para ganar poder a través de elecciones y el apoyo popular, en lugar de la vía paramilitar. Una vez recuperado el partido nazi, Hitler comenzó a poner en marcha su plan para tomar el poder del país de manera política.
El plan de Hitler comenzaría primero con mejorar la reputación de la SA, ya que la milicia nazi era considerada violenta y muy mal organizada, y, por si fuera poco, muchos de sus miembros eran exsoldados viejos o desempleados. Para solucionar este problema, Hitler puso a cargo de la SA al oficial Franz von Salomon, el cual cambiaría por completo la estructura de la SA, cambiando a los viejos soldados por nuevos reclutas con los cuales aplicaría un liderazgo y un entrenamiento mucho más estricto. Pero Hitler, aún contando con la reformada SA, decidió fundar un segundo grupo paramilitar, la Schutzstaffel, también conocida como la SS, el cual era una subdivisión de la SA. La SS tenía como líder a Heinrich Himmler, el cual se convertiría en el futuro en uno de los oficiales de alto rango más importantes durante la dictadura de Hitler y el responsable de crear los campos de concentración. La SS estaba conformada por 300 miembros que después con el tiempo aumentarían a 35.000 miembros, los cuales eran elegidos basándose en su pureza racial y en su obediencia y lealtad ciega hacia Hitler, siendo la SS la mejor definición de lo que Hitler buscaba en su ideología de la raza aria, teniendo como principales objetivos ser los máximos defensores de la raza aria y de la ideología de Hitler, así como ser sus guardaespaldas personales. Fueron estas dos fuerzas, la SA y la SS, que Hitler usaría para aterrorizar a la oposición y lograr someterla, sacándolos poco del camino político y también provocando miedo y eliminando a cualquier persona o grupo que quisiera apoyar a algún partido político que no sea el de Hitler. Mientras que las SA y las SS se encargaban de los opositores, el partido nazi continuaba con el plan de Hitler, centrándose principalmente en aumentar su popularidad y afiliar a más personas a su partido político. Esto lo lograrían mediante la publicidad legítima del partido, elaborando campañas y propagandas simples y efectivas con mensajes claros, y siempre centrándose en solucionar los problemas que tenía el pueblo alemán, como es el caso del desempleo. El partido nazi buscaba explotar los miedos de la gente a la incertidumbre y a la inestabilidad por la que sufría el país, haciendo ver al partido nazi como una especie de salvadores. Por si fuera poco, en sus propagandas y campañas ponían a los judíos y a los comunistas como enemigos del pueblo y responsables de todos los males que sufría el país, lo que aumentaba todavía más el odio del pueblo alemán hacia esos grupos. Toda esta publicidad y propaganda del partido nazi no sería posible sin la mente maestra detrás de todo esto, Joseph Goebbels, el cual, como sabemos, apoyaba a Hitler y a su partido. Se unió al partido nazi en 1924 y se convirtió en el principal responsable de la exitosa propaganda del partido político, combinando medios modernos como el cine o la radio, así como de medios tradicionales como el periódico y los carteles. Esto con el objetivo de llegar al mayor número de personas posibles tanto en los medios visuales como en los medios escritos, en los cuales se encargó de construir la imagen de Hitler como ese líder que Alemania necesitaba para salir de la crisis que había afectado al país por tantos años, y que haría que Alemania volviera a ser la potencia que alguna vez había sido. Capítulo 6. La inestabilidad política, la élite y el nombramiento de Hitler como canciller. Si bien, la propaganda del partido nazi había sido un completo éxito, no fueron el único factor principal para que Hitler y su partido político logren llegar al poder, puesto que, durante estos años, ocurriría un evento que haría que la República de Weimar perdiera la poca confianza que había logrado ganar de los ciudadanos alemanes y termine causando una crisis en la República. Este evento fue conocido como la Gran Depresión. La Gran Depresión fue una gran crisis económica a nivel mundial que se extendió entre los años de 1929 hasta 1939. Este periodo se caracterizó por las altas tasas de desempleo y pobreza, esto debido a la gran reducción de la producción industrial y el comercio internacional, lo que provocó el quiebre generalizado de bancos y empresas alrededor del mundo. Como tal, la Gran Depresión comenzó en Estados Unidos, con el devastador desplome de Wall Street de 1929, no fue hasta 1930, que la crisis económica se expandió por todo el mundo. Entre los países con mayor número de desempleados se encontraban, Estados Unidos, el Reino Unido, y por supuesto, Alemania. Lo cual terminó por arruinar lo poco que se estaba mejorando en el país. Cuando parecía que el país se recuperaría terminó llegando la Gran Depresión a arruinarlo todo, hundiendo más al país, ya que provocó que millones de ciudadanos alemanes perdieran sus empleos y provocó una gran crisis política en el país.
Este evento provocó que el pueblo alemán dejara de confiar de manera definitiva en la República, y aumentaría la popularidad y el apoyo del partido nazi. Debido a la inestabilidad política que sufría el país, ocurrirían varios cambios en la política de país, en donde varios políticos de diferentes partidos políticos ocuparían el puesto de canciller. Nombre por el que se le conocía al jefe de gobierno, el cual se encargaba de dirigir el gabinete, fijar las directrices de la política y gestionar los asuntos del gobierno según las leyes y la constitución. Siendo un puesto bastante importante, solo por debajo del parlamento y del presidente. Varios políticos ocuparían este puesto y buscarían solucionar la crisis por la que Alemania pasaba, pero sin tener ningún éxito y dejándole el camino libre al partido de Hitler. El primer político en intentar solucionar los problemas de Alemania fue Hermann Müller, creador de la Gran Coalición, el cual se trataba de la unión de varios partidos políticos, todos con el objetivo de gobernar Alemania, bajo el liderazgo de Müller. Esta coalición estaba conformada por el SPD, el DDP, el DVP y el Partido del Centro. Cuando Müller y la Gran Coalición tomaron el poder, parecía que los partidos políticos se habían unido, dejando de lado sus ideologías y sus diferencias con tal de salvar a Alemania de esta gran crisis. Pero esto fue una completa equivocación. La Gran Coalición fue un total fracaso. Los diferentes partidos nunca lograron ponerse de acuerdo a la hora de aplicar políticas claves en el país, ni siquiera respetaban a Müller como líder y rápidamente se disolvieron. Demostrando que incluso si su país estaba en una terrible crisis, ni así eran capaces de unirse y dejar de lado sus objetivos personales. Fue así que, tras este fracaso, el 27 de marzo de 1930, Müller renunciaría al cargo de canciller. Tras la salida de Müller, el que ocuparía su puesto sería el político y militar Franz von Papen, el cual estableció un gobierno autoritario de derecha sin base política ni mayoría de votos en el Reichstag, el cual era nombre del edificio que albergaba al Parlamento alemán. Todo esto como un esfuerzo por apaciguar al partido político de Hitler, que formaban el segundo partido más grande del Parlamento, debido a la gran popularidad que había conseguido. Sin embargo, las políticas propuestas por Papen y sus esfuerzos por reemplazar la constitución alemana de Weimar, lo distanciaron del militar Kurt von Schleicher, el cual era su ministro de defensa del gabinete y un viejo amigo del Estado, quien deseaba establecer un frente nacional amplio con un verdadero mandato popular. Por lo que decidió ponerse en su contra, persuadiendo a varios ministros del gabinete a rechazar sus políticas y ponerse en contra de él, provocando que Papen terminara siendo derrocado de su puesto como canciller y siendo rápidamente reemplazado por el mismo Schleicher, siendo ahora el que ocuparía el puesto de canciller. Franz von Papen, indignado por esta traición, se unió a Hitler y al partido nazi, al compartir los mismos ideales y buscando acabar con el nuevo gobierno de Schleicher. Objetivo que terminarían logrando, ya que Kurt von Schleicher fracasaría como canciller. Debido a que no contaría con la mayoría del apoyo del Parlamento, debido a que una gran parte del Parlamento estaba ocupado por el partido nazi de Hitler y por más que lo intentó, no pudo detener la popularidad y el crecimiento del partido de Hitler en el Parlamento. Por si fuera poco, fue el mismo presidente, el mariscal Paul von Hindenburg, quien le negó a von Schleicher el permiso para gobernar por decreto y su puesto como canciller, durando solamente un mes en el poder. El fracaso de Schleicher fue parte del plan de Franz von Papen y de Hitler, ya que fueron ellos los que persuadieron al presidente Hindenburg de negarle el permiso de gobernar a Schleicher y poner a Hitler como canciller y a Papen como vicecanciller. Para lograr esto, von Papen y Hitler tuvieron el apoyo de las élites, es decir, la clase dominante y la clase empresarial de la Alemania de Weimar, los cuales estaban hartos de la inestabilidad del país, ya que ponía en riesgo los estatus y el poder que poseían, creyendo al igual que Hitler y von Papen de que un gobierno autoritario era la única forma de salvar a Alemania. Por estas razones es que se unieron al partido político de Hitler, ayudando a que el partido nazi a obtener más poder y popularidad en el Parlamento usando sus influencias. Fueron gracias a la influencia de los miembros de la élite, de importantes miembros como del empresario y diplomático Gustav Krupp y del financiero y político Hjalmar Schacht, así como muchos otros, quienes recomendaron a Hitler como canciller al presidente Hindenburg. Incluso su propio hijo, Oskar von Hindenburg, también apoyaba a Hitler para ocupar el puesto. Viéndose acorralado, el presidente no tuvo de otra que aceptar la propuesta.
Fue así que después de las elecciones de julio de 1932, siendo líder del partido con mayor popularidad en el Parlamento, fue que el 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg nombraría como canciller a Adolf Hitler y el partido nazi finalmente llegaría al poder. Capítulo 7. La consolidación del poder de Hitler. Hitler ahora con el puesto de canciller, si bien ahora contaba con poder en el país, este poder era limitado, ya que tenía que contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento y el presidente. Hitler, sabiendo que necesitaba el apoyo de la mayoría del Reichstag, convocó nuevas elecciones, esto con el objetivo de que el partido nazi aumentara su porcentaje de votos en el Parlamento y así su partido obtenga el control total del Reichstag, sin ninguna oposición de otros partidos políticos. Fue así que el partido nazi durante esas elecciones lanzó una intensa campaña electoral, todo con el objetivo de aumentar su popularidad y estar por encima su mayor rival en estas elecciones, el cual era el KPD o el Partido Comunista de Alemania, el cual contaba con muchos votos en el Reichstag. Sin embargo, ocurriría algo que le daría la ventaja al partido nazi de Hitler por encima del Partido Comunista Alemán. Y es que el 27 de febrero de 1933, cuando las campañas políticas estaban muy cerca de terminar, el Parlamento Alemania terminaría sufriendo un terrible incendio, provocando caos y terror en el pueblo alemán. Y la razón por la que esto benefició al partido de Hitler, fue porque supuestamente el responsable del incendio al Reichstag fue un joven comunista holandés, llamado Van der Lubbe, el cual sería arrestado y encarcelado por el crimen. Al enterarse de que el responsable de este incendio era un comunista, Hitler y el partido nazi no perdieron la oportunidad de fomentar el anticomunismo en todo el pueblo, declarando que los comunistas habían planeado este atentado con el objetivo de derrocar a la República de Weimar y tomar el poder. Lo que provocó que el pueblo alemán se volviera contra los comunistas, y rápidamente el Partido Comunista Alemán comenzara a perder popularidad y varios miembros del partido fueran arrestados y encarcelados. Por si fuera poco, al día siguiente luego del incendio, el presidente Hindenburg declaró un estado de emergencia para la protección del pueblo alemán. Este decreto suspendió los aspectos democráticos de la República de Weimar como la libertad personal, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y el derecho al juicio, lo que significa que se podía encarcelar a cualquier persona por cualquier motivo o sin él. El presidente había declarado el estado de emergencia con el objetivo de atrapar a todos los responsables del atentado, los cuales muchos creían que eran los comunistas, pero Hitler y el partido nazi aprovecharon este decreto para suprimir y sacar del camino a varios opositores de otros partidos. Poco a poco los opositores de Hitler estaban desapareciendo. Luego de los eventos que provocó el incendio del Parlamento, el 23 de marzo de 1933, Hitler propuso la ley habitante al nuevo Parlamento, que ahora se encontraba ubicada en el Teatro Opera Kroll, luego del incendio del anterior Parlamento. La ley habitante propuesta por Hitler era una ley que le otorgaba la facultad de gobernar por decreto, sin la necesidad de la aprobación del Parlamento y del presidente, teniendo todo el poder total. Para que esta ley se aprobara, Hitler necesitaba del voto de 2/3 del Reichstag. Sin embargo, esto no era un problema, ya que Hitler contaba con el apoyo de varios miembros del Parlamento, como es el caso del DNVP, el Partido Nacional del Pueblo Alemán y del Partido del Centro. Mientras que sus principales opositores como la KPD, es decir el Partido Comunista Alemán, había sido prohibido en el Parlamento tras los eventos del incendio. Y el resto de los partidos políticos, de menor popularidad pero que se oponían a Hitler, ya habían sido intimidados por la SA y el SS para evitar cualquier oposición durante las votaciones. Solamente el SPD, el Partido Socialdemócrata de Alemania, se opusieron a la ley de Hitler durante las votaciones. Al final de las votaciones, la ley propuesta por Hitler fue aprobada con 444 votos a favor y 94 en contra el 24 de marzo de 1933. Ahora, incluso con la existencia del Parlamento y del presidente Hindenburg, Hitler ya tenía el poder político total, solamente faltaba una cosa: eliminar de manera definitiva a todo aquel que se opusiera a su nuevo régimen. Capítulo 8. La noche de los cuchillos largos. La noche
noche de los cuchillos largos, también conocida como el Putsch de Rom, fue una purga masiva de los líderes de las SA y los últimos opositores políticos a Hitler, del 30 de junio de 1934 al 2 de julio de 1934. Entre estas fechas, se cometieron diversos asesinatos políticos comandados por Hitler y realizados por la SS y la Gestapo, la policía secreta de Hitler. Durante este aterrador evento, fueron asesinados al menos 85 personas y miles de oponentes al régimen arrestados. Entre los asesinados, se encontraban muchos líderes y miembros importantes de los diferentes partidos políticos, de los cuales destacan Gregor Strasser, el líder del NSDAP o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entre los asesinados, también se encontraban varios líderes de la SA, entre los que destacan el general Ernst Röhm, los cuales Hitler había descubierto que buscaban independizarse, realizando un golpe de estado con una parte de la SA y tenían la ambición de absorber las fuerzas armadas alemanas, por lo que Hitler los mandó a eliminar considerándolos un peligro y una advertencia interna para cualquiera que buscara oponerse o estar en desacuerdo con su régimen. Hitler también se deshizo de muchos miembros de la élite, que pensaron que, tras ayudar a Hitler al llegar al poder, podrían controlarlo y deshacerse de él fácilmente y poner a otra persona de su conveniencia en el poder, pero eso fue un grave error que muchos terminaron pagando con su vida, de los cuales destacan el ex canciller Kurt von Schleicher. El ex vicecanciller von Papen también sería perseguido por conspirar junto con la élite, no sería asesinado, pero sí sería encarcelado y puesto bajo arresto domiciliario. Hitler lo había logrado, había eliminado y arrestado a cada uno de sus opositores. Obviamente este evento no pasó desapercibido por el pueblo alemán, sobre todo por la muerte de muchos miembros políticos importantes del país. Pero Hitler se las ingenió para hacer ver esta masacre como una defensa de su gobierno, argumentando que había evitado que Ernst Röhm, junto con algunos miembros de la SA, la élite y los partidos opositores, realizaran un golpe de estado contra el gobierno de Hitler y provocaran caos por todo el país. Todo esto gracias a Joseph Goebbels, que se encargó de manipular la cobertura mediática posterior al ataque para presentarlo como una medida preventiva. Por lo que el pueblo alemán lo consideró como una medida legítima del gobierno para garantizar el orden público. El plan de la purga había sido un completo éxito. Tras el evento de la noche de los cuchillos largos, el presidente Hindenburg fallecería a la edad de 87 años, el 2 de agosto de 1934. Poco después de su muerte, Hitler anunciaría que los cargos de canciller y presidente se fusionarían para crear un solo cargo, el cual sería ocupado por el mismo Hitler. El 19 de agosto de 1934, se pidió al pueblo alemán que votara si aprobaba o no la fusión de los dos cargos y el nuevo papel de Hitler como Führer. Se estima que el 95,7% de la población alemana participó en esta votación, en la cual, la propuesta sería aceptada con un 89,93% de los votos a favor de Hitler. Hitler lo había logrado. Después de tantos años donde llevó al partido nazi a lo más alto políticamente, ganándose el apoyo del pueblo, eliminando a cada obstáculo y opositor que se cruzara en su camino, manipulando y aprovechando cada oportunidad para escalar en el poder, incluso cuando algunos lo menospreciaban y creían que podrían aprovecharse de él, Hitler se deshizo de cada uno de ellos. Fue así que, con la muerte del presidente Hindenburg y con la fusión de puesto de canciller y presidente, el poder de Hitler ya no tenía límites. Era gobernador total de toda Alemania, aplicando un régimen autoritario y volviéndose un completo dictador y sentando las bases que provocarían el inicio de una de las guerras más sangrientas y brutales en la historia de la humanidad. Pero esa es otra historia que contaremos en un próximo video. Esta ha sido la historia de cómo Hitler llegó al poder.